Bien, vamos a empezar con este primer punto. El arte de preparar una lección bíblica. Ya vimos la introducción, el corazón y el carácter del maestro. Vimos los fundamentos de una lección bíblica. Vamos a ver los fundamentos de una lección bíblica como primer punto. Bien, los fundamentos de una lección bíblica son 4. Reconocer el personaje principal de la Biblia, en primer lugar. Segundo lugar, saber la dinámica del plan de redención para enseñar. Y en tercer lugar, los modelos de enseñanza bíblica. Y en cuarto lugar, elementos para preparar una enseñanza bíblica. Bien, vamos a ver acá. Reconocer al personaje principal de la Biblia. Reconocer al personaje principal de la Biblia. ¿Quién será el personaje principal de la Biblia? Y aquí quiero hacer unas cuantas preguntas. ¿Cada testamento es diferente? No. Los testamentos no son diferentes. Son uno solo. Pensar que el Antiguo Testamento hay un Dios, como alguien dijo, hay un Dios malo y el Nuevo Testamento un Dios bueno, no es así, solo es un Dios. Así que ambos testamentos son complementos. El Nuevo Testamento depende del Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es verificado o justificado o considerado verdad gracias al Nuevo Testamento. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento hay muchas profecías y el Nuevo Testamento muestra estas profecías cumplidas, entonces le da más certeza al Antiguo Testamento. Ambos testamentos son un solo testamento que formamos, en este caso, la Biblia completa. Segunda pregunta, ¿la Biblia narra una sola historia o varias? ¿Será la historia de Adán, la historia de Abraham, del rey David? ¿Por qué no? O la historia de Moisés, aquel que experimentó varios milagros del Señor. O la historia de los profetas. Sí narra una sola historia. ¿Pero de quién será? Ahorita lo vamos a ver de quién narra la historia. La Biblia. Tercera pregunta, ¿qué le da unidad a la Biblia? Lo que le va a dar unidad a la Biblia, ya sabemos que es una historia, pero ¿qué es lo que le da unidad a esta historia? En este caso a la Biblia. Lo vamos a descubrir en Lucas 24, 44. Cristo es la unidad de los dos testamentos. Y esto quiero enfatizar. Dice Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ojo, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Está hablando Cristo, de Él. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo está diciendo en este pasaje y en su contexto de este pasaje que el Antiguo Testamento está hablando de Él. Y el Antiguo Testamento está compuesto por 3 secciones: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y es importante esto comprender. Si el Antiguo Testamento está hablando de Cristo, el Nuevo Testamento habla de Cristo, entonces lo que le da unidad a ambos testamentos es Cristo. Eso es lo que quiero que puedan ustedes, hermanos, comprender, porque esto es un pensamiento, no voy a decir nuevo, es un pensamiento muy antiguo realmente y un texto muy ignorado por muchas personas y predicadores y maestros, pero hoy quiero traer acá la luz mostrándoles que realmente Cristo dijo en Lucas 24, 44 que de Él hablaba la ley, los profetas y los salmos. Y el versículo 45 de Lucas dice que de estas personas que habían escuchado estas palabras, se les abrió el entendimiento. Ellos habían comprendido recién, habían armado el rompecabezas del Antiguo Testamento, que esa pieza que faltaba era Cristo. Y quiero realmente ver cómo es el Antiguo Testamento, porque yo digo que bajo este versículo el Antiguo Testamento habla de Cristo.
por la siguiente manera. Vemos acá una pregunta. ¿Qué es la Tanaj? La Tanaj, ahí dice, es el conjunto de los 24 libros de la Biblia hebrea. Ojo, la Biblia hebrea tiene 24 libros. La Biblia, en este caso la nuestra, tiene 39 libros. Pero yo quiero ir a la raíz. La Biblia hebrea solo tiene 24 libros. Y estos 24 libros están compuestas por 3 partes. En el caso nuestro, de 39 libros creo que son por 7 o 8 partes. Ahí están los históricos, el Pentateuco, los profetas mayores, profetas menores, los libros poéticos, de revelación. En este caso, en la Biblia hebrea se dividen en 3 partes. La Tanaj, ahí está abajito, se divide en la ley, que es la Torá. En segundo lugar, los profetas, que son los Nebim. Y en tercer lugar, los escritos, que son los Ketubim. La ley, profetas, escritos. Torá, Nebim, Ketubim. O sea, estamos diciendo que de Cristo habla en la ley, que es la Torá, en los profetas, que es los Nebim, y en los salmos, que es los Ketubim. Y ese texto se podría interpretar que, como dice ahí, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá, en los Nebim y en los Ketubim, citando la Tanaj, la Biblia hebrea. ¿De dónde viene Tanaj? La T es de Torá, la primera letra, es un acróstico. La N de Nebim, la primera letra, N. La K de Ketubim, la primera letra. Y ambos forman Tanaj. Recuerdan, maestros, si les quiero dar este detalle, en la literatura hebrea no existían las vocales. Ya más adelante se ponen las vocales a la literatura hebrea. La TNK significa Tanak, aumentando las As. Aquí vemos el panorama en esta imagen, la Biblia hebrea. Ahí está la Tanaj, la Tanach o la Tanak, que es el Antiguo Testamento para los hebreos. Se divide en 3 secciones: la ley, los profetas y los escritos, o la Torá, los Nebim y los Ketubim. En la ley ahí están los libros, desde Génesis hasta Deuteronomio. En los profetas está desde Zacarías hasta los profetas menores. Y en los escritos están los Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías como un solo libro, y Primera y Segunda Crónicas como un solo libro. Entonces, Cristo dice en Lucas 24:44 que de él habla la ley, los profetas y los salmos. En este caso los salmos están en los escritos. Entonces las 3 secciones, que ahí están todos los libros del Antiguo Testamento, están hablando de Cristo. Y eso es muy importante, considerar que en este punto que Cristo es el personaje principal de toda la Biblia. Yo sé que alguien dijo que era Dios, pero quiero que lo vean de esta manera. Estamos en una obra de teatro. Dios, el Padre Dios, es el director de esta obra. Ojo, Dios, el Padre Dios, es el director de esta obra. Y el personaje de esta obra teatral es Cristo. Es Cristo. En ese sentido, vamos a ver la dinámica del Padre Dios como director principal y a Cristo como el actor principal, que es profetizado en el Antiguo Testamento y que es revelado en el Nuevo Testamento. De esa manera podemos concordar de que la Biblia es una sola, narra una sola historia, y es la historia del plan de redención o de salvación con nuestro personaje principal, que es Cristo. Les estoy mostrando este versículo con la Biblia hebrea y con sus divisiones. Así que reflexionemos en este caso en el personaje principal, que es Cristo. Ahí me he equivocado. Las 8 secuencias de la Biblia. Vean, la ley, hablando del Pentateuco, se establece el fundamento para Cristo. Vean cómo se relaciona el Antiguo Testamento en relación a Cristo. Los libros históricos habla de la preparación de Cristo. Los libros poéticos como Salmos, de Job, se expresa el anhelo por Cristo. Los libros proféticos como Daniel, Ezequiel, habla la esperanza de la venida de Cristo. Los evangelios habla de la manifestación de Cristo. Los libros de Hechos habla la propagación de Cristo. Las epístolas paulinas o de Pedro, de Juan, es la interpretación y aplicación de Cristo. El libro de Apocalipsis, la consumación de todas las cosas de Cristo. Noten acá, hermanos,
8 secciones de la Biblia de A a Z, de cómo cada libro, cada sección habla en relación a Cristo. Y es bueno ver de este punto la Biblia, porque esto le va a dar unidad a la Biblia y una buena comprensión a la palabra del Señor con Cristo en el centro. Espero que de esta manera, así como los personajes de Emaús, se les abrió el entendimiento cuando Cristo dijo, de mí habla el Antiguo Testamento. Espero también que de ti se abra tu entendimiento y también tu corazón para ver que la Biblia en su totalidad muestra a Cristo como personaje principal. Aquí es una historia que les voy a contar. Sí, es una historia muy interesante y quiero que le pongan mucha atención. Es la historia de Carlos. Carlos es un niño que quería ir a la iglesia, pero no pudo ir por ciertas razones del padre. Pero en ciertas ocasiones, Carlos sí fue a la iglesia. Y cuando iba a la iglesia, la maestra le enseñaba junto con los niños. Un día Carlos quedó enfermo y no podía ir a la iglesia. Estaba muy mal, delicado de salud. Esto es una historia real, amados maestros. Entonces, una maestra evangelista fue a visitar al hospital, como de costumbre, a los enfermos, y se encontró con Carlos. Y le empezó a hablar a Carlos sobre la Biblia. Pero la maestra se puso muy triste cuando ella le preguntó, Carlos, ¿alguna vez tú escuchaste de Jesucristo? Y Carlos le dijo, no, maestra, yo nunca escuché de Jesucristo. Y la maestra se puso muy triste porque nadie le había hablado de Cristo. Carlos dijo, pero yo sí escuché de Abraham, de Moisés, de Noé, de Adán, de Elías. Creo que todavía no llegamos a la historia de Cristo. Es triste saber que realmente detrás de las historias del Antiguo Testamento hay otra historia que muestra a Cristo. Y este niño, nadie le había hablado de Cristo de esa manera. Sí conocía a Moisés, a Abraham, a Adán, pero no había conocido a Cristo porque Él es nuestro Salvador. Así que esta maestra se tomó el interés de enseñar la Biblia de la historia de Abel y Caín, la historia de Moisés, la historia de Abraham cuando sacrificó a su hijo, la historia de David y Goliat, una historia muy apasionada, la historia de los profetas, la historia de los sacerdotes. Pero al final de cada historia la maestra mostraba la relación en lo que reflejaba a Cristo, cómo eso apuntaba a Cristo. De esa manera Carlos llegó a comprender que la Biblia habla de Cristo, quien salvó su vida, un Cristo que es mejor a todos los personajes. Amados maestros, esta historia es muy real, es de una amada maestra de Venezuela que realmente admiro bastante su literatura muy antigua y es de mucha expresión. Acá quiero hacer una aclaración cuando queremos hablar de Cristo, algo que quiero que tengan en cuenta. No debes cometer el error de pensar de que cada versículo en la Biblia habla directamente o explícitamente de Cristo. Ojo, no estoy diciendo, maestros, que cada versículo de la Biblia habla de Cristo. No podemos forzar de esa manera, hay reglas. Y aquí está, dice ahí, eso no es lo que quiso decir Jesús en Lucas 24, 27 y Juan 5, 39. Ahí están las citas bíblicas, en las imágenes. No es lo que Cristo quiso decir que cada versículo habla de él, no, al contrario. Ahí estoy aclarando, cada texto, ojo, cada versículo de la escritura es parte de una historia cuyo objetivo final está en él, pero no en cada versículo, ojo, cuyo objetivo final está en él. ¿En quién? En Cristo, no en cada versículo. Así que las historias como tal narran y apuntan a Cristo, pero un versículo no, ese versículo es parte de esa historia que complementa. Bajo esta aclaración hay un video de Poema, no lo voy a mostrar acá, pero lo pueden buscar. Busquen en YouTube el misterio revelado Poema, el misterio revelado Poema. Ese video les va a ayudar bastante para poder entender este punto sobre Cristo, nuestro personaje principal. Les animo, realmente con todo el corazón, les animo que busquen este video. Realmente les va a dar otra perspectiva de cómo enseñar a los niños. Nuevamente, el video se llama El misterio revelado, pongan
Poema. Poema es una edición que ha sacado este video, que es muy corto. Por último, vamos a ver en este video la dinámica del plan de redención para enseñar. Y esto es una dinámica a grandes rasgos que quiero que el maestro debe considerar en la cabeza, así como el maestro debe considerar que hay un personaje principal, también debe considerar que hay una dinámica al momento de enseñar. Ahí tenemos el texto. Supongamos que mi texto es la historia de Abel y Caín, que está en Génesis 4, del 1 al 12. Cuando tú lees tu texto, eso es parte de la preparación del maestro. Tú tienes tu lección, vas a enseñar a los niños la historia de Abel y Caín. Bien, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Sí, es orar, meditar, todo aquello. Pero para estudiar tu texto, tú tienes que indagar a ellos. Y cuando hablo de ellos, es que tú tienes que entender una cosa importante, que el texto de la Biblia no fue escrito directamente para ti. La historia de Abel y Caín no fue escrita para ti. Si te llamas María, para ti María, no fue escrita para ti. La historia fue escrita para otras personas de aquel tiempo, hace más de 4.000 años. Es bueno entender eso. No solo la historia, el libro de Génesis, que lo escribió Moisés, que estamos seguros, fue escrito hacia personas de aquel tiempo. Génesis no fue escrito para nosotros. O sea, entonces estamos diciendo que hay un trecho largo entre aquellas personas principales y entre nosotros. Entonces, el texto, estoy apuntando a ellos. Tienes que entender que en su esencia natural, la Biblia fue escrita a personas de aquel tiempo. Y para poder entender de qué manera fue escrita a aquellas personas, nosotros tenemos que hacer un estudio del texto. Eso implica idiomas, eso implica conocer libros. En este caso les voy a dar una forma de estudiar el texto para llegar a su significado original. Manejemos esta palabra, el significado original es hacia aquellas personas. ¿Y cómo se logra el significado original? Por medio del estudio del texto. Y ahí está la carne, estructura, corazón. Es lo que vamos a ver en esta materia más adelante. Solo les estoy mostrando cómo debe ser el orden o la dinámica para poder enseñar una lección bíblica. El texto tenemos que estudiar para llegar a ellos. El peor error que una persona comete es el siguiente: que del texto, ahí está entre líneas rojas, va hacia nosotros. O sea, uno lee el texto y dice, vean, Abel y Caín ofrendaron una ofrenda grata al Señor. Hermano o niño, tú también puedes ofrendar al Señor. O sea, del texto nos estamos saltando directamente hacia nosotros sin antes saber, oír qué es lo que el texto les quería decir a aquellas personas de aquel tiempo. Un error muy común es ese, que del texto nos saltamos a nosotros sin ir a ellos. Así que no hay que cometer ese error. Luego, después de ellos, una vez que nosotros seamos fiel y vamos a ellos por medio del estudio del texto, debemos ver qué historia está detrás de nuestra historia. Y de seguro, esa historia detrás de nuestra historia es Cristo. Hay que ver cómo Cristo se ve detrás de esa historia. Y quizá este punto va a ser algo nuevo para ustedes, pero yo les animo realmente que podamos ver cómo esa historia apunta a Cristo nuestro Señor. De esa manera podemos incluso mostrar el Evangelio en nuestra enseñanza. Porque el Evangelio no solo son para los creyentes, también son para los no creyentes y creyentes. Ahora, del texto a ellos, de ellos a Cristo. Eso es la orden lógica. Veamos aquí dos errores. El primero, cuando vamos a ellos después del texto, tampoco podemos ir a nosotros. Tampoco podemos ir a nosotros. Esto se llama intelectualismo o imperativo. ¿Qué es esto? Si tú estudias el texto y sabes el significado original, y si tú no pasas por Cristo y del significado original te vas directo hacia nosotros, eres intelectual. Le estás mostrando cuánto tú has conocido del libro de Génesis y simplemente estás mostrando conocimiento a las personas. No estás mostrando transformación por medio de Cristo.
Entonces, somos intelectuales, mostramos nuestra capacidad, nuestro ego de que conocemos más cuando vamos al significado original y les expresamos eso a los hermanos. En tal año nació tal persona, en tal año aquella persona murió, aquella fecha, aquel día, el libro de Génesis significa esto, conocimiento. Eso es un error y que algunos lo cometen. Imperativo significa de que si Abel ofrendó, tú también tienes que ofrendar. Es como decir, ellos son ejemplo de vida, tenemos que seguir su ejemplo. No, no solo ese ejemplo. Detrás de ese ejemplo de vida de Abel y Caín, hay otro ejemplo a quien debemos seguir. Y es que ahí tenemos que trabajar, donde es Cristo. Otro segundo error es que del texto tampoco vayamos a ellos, sino del texto vayamos directamente a Cristo. Y eso se llama espiritualismo y pérdida de la historia. ¿Por qué espiritualismo? Porque del texto estás leyendo y realmente relacionando con Cristo, como si fuera un texto que nunca hubiera pasado, algo espiritual. Y pérdida de historia porque realmente no vas a poder expresar a los niños o a los hermanos el significado original de ese texto, o sea, el estudio, no vas a poder explicarlos. Y eso va a dar mucha debilidad a la historia que estás contando. Así que ahí están los errores comunes. Una vez que vayamos al texto, a ellos y a Cristo, la última parte es recién ir a nosotros, que es la contextualización. Ahí sí se hace la contextualización. Si ustedes ven abajo hay contextualización en color rojo, esa es la contextualización errada. La correcta es después de Cristo. Una vez que vayamos a Cristo, debemos contextualizar a la vida de nuestros niños esa historia para que ellos puedan aplicar en su diario vivir. Así que después de leer el texto, ir a ellos al significado original de la historia y les narramos y luego mostramos a Cristo en esa historia, recién vamos a contextualizar esta historia a la vida del niño para que el niño pueda aplicar en su diario vivir esta historia. Esa es la dinámica del plan de redención lógica, la cual vamos a trabajar este tiempo en esta materia. Solo les estoy mostrando a qué es lo que nos vamos a enfrentar en esta materia. Bien. Una reflexión en este punto es que el maestro o la maestra de escuela dominical tiene el deber de presentar a Cristo aún cuando estudia con su clase las historias del Antiguo Testamento. Ojo, el maestro o la maestra de escuela dominical tiene el deber de presentar a Cristo aun cuando estudia con su clase las historias del Antiguo Testamento. Rhonda de Comunich es una misionera de niños allá por Venezuela, es la que nos cuenta esta historia de Carlos que les acabo de contar narrativamente. Ella experimentó esta situación y ella nos incita en su libro a que podamos estudiar o ver a Cristo cuando contemos las historias del Antiguo Testamento. Ahí hay un video, Dios me ama, no tiene relación con lo que estoy viendo, pero por ahora el video creo que algunos lo conocen, ¿sí? Si lo necesitan, pues me lo dicen. Bien, hasta ahí estamos culminando esta primera materia. Vimos prácticamente dos cosas, o tres, perdón. Vimos la introducción, vimos también sobre el personaje principal que es Cristo, y en tercer lugar vimos la dinámica del plan de redención. Así que, amados maestros, hasta acá vamos a terminar esta grabación. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, los cuide, y atentos con la segunda grabación del video sobre esta materia que es el arte de preparar una lección bíblica.